La visión que transformó la creencia de Pedro. El Creador eligió originalmente a un pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, según se lee en el Salmo capítulo 105, versículos 6 al 10. Al resto de la humanidad se los consideraba paganos o gentiles, debido a su adoración a ídolos y dioses falsos, como mencionan los libros de Josué capítulo 23 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por este motivo el pueblo de Israel tenía prohibido mezclarse o emparentar con ellos, para no desviarse del Dios verdadero, siguiendo el mandato de Deuteronomio capítulo 7. Con el tiempo esta separación se extremó al punto de que los gentiles eran vistos despectivamente como animales inmundos, una percepción reflejada en pasajes de Mateo y Filipenses. Aunque Dios ya había anunciado en el libro de Isaías que los gentiles tendrían la oportunidad de integrarse a su pueblo, muchos israelitas no lo comprendieron, tal como se narra en Hechos capítulo 10. Este fue el caso del apóstol Simón, a quien Jesús llamó Pedro según el Evangelio de Juan. Es importante notar una distinción lingüística. Jesús usó la palabra griega Petros, que significa piedra pequeña, para referirse a Pedro, mientras que para referirse al fundamento de la Iglesia usó Petra, que significa roca sólida, refiriéndose a sí mismo. Inicialmente Pedro y los demás recibieron la orden de predicar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si bien más tarde la Gran Comisión se extendió a todo el mundo según el Evangelio de Mateo, Pedro aún no asimilaba la magnitud de este cambio. Años después de la ascensión de Jesucristo, relatada en el primer capítulo de Hechos, Pedro seguía enfocado en predicar casi exclusivamente a los de la circuncisión, ignorando a los gentiles, como menciona la carta a los Gálatas. Todo cambió un día en que Pedro subió a una azotea a orar. Mientras esperaba que lo llamaran para comer, tuvo una visión que lo dejó perplejo. Vio un gran lienzo que bajaba del cielo con toda clase de animales y oyó una voz que le ordenaba: mata y come. Pedro, respetando las leyes de Levítico capítulo 11, se negó diciendo que jamás había comido nada inmundo. Mientras meditaba confundido, el Espíritu Santo lo guió hacia los siervos de Cornelio, un centurión romano piadoso que buscaba a Dios de corazón. Al entrar en casa de Cornelio y ver a todos los gentiles reunidos, Pedro finalmente comprendió el mensaje: Dios no hace acepción de personas. Se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Mientras Pedro les anunciaba el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, dejando atónitos a los presentes. Al ver esto, Pedro entendió que no podía estorbar la obra de Dios y procedió a bautizarlos, dándoles la bienvenida a la familia de la fe. Aunque la Biblia no detalla el resto de sus vidas, se entiende que Cornelio y los suyos perseveraron en la doctrina, viviendo en la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Distinción lingüística en el griego. Esta diferencia es fundamental para entender el fundamento de la Iglesia. Petros se refiere a una piedra pequeña o un fragmento de roca que se puede mover. Representa a Pedro como un líder, pero humano y falible. Petra se refiere a una roca masiva o un peñasco inamovible. Representa la confesión de fe de que Jesús es el Cristo, o a Cristo mismo como base de todo.